Maldad y trastornos alimentarios. Introducción. El trastorno antisocial de la personalidad TAP afecta al 5% de la población en México, de los cuales el 1% desarrolla una psicopatía. La prevalencia de TAP es mayor en hombres que en mujeres, probablemente porque en el diagnóstico se acentúan rasgos de agresividad socialmente relacionados con la conducta masculina. Personalidad dividida del agresor. El agresor suele ocupar cargo de autoridad y pasar como ciudadano respetuoso de la ley, padre, hermano, hijo, esposo, que cuida de su grupo familiar. ¿Qué ocurre para que un tranquilo individuo se transforme en un monstruo en otro escenario? Interpretan los actos de los demás como actos agresivos contra ellos. Otro ejemplo es el agresor camuflado en redes sociales donde víctimas son blanco de sus ataques. ¿Cómo actúan? Al ver que esto les da resultado y a medida que avanzan en su agresión, van subiendo el nivel de crueldad. De esta manera se puede apreciar que insultan, desprestigian, calumnian, degradan, descalifican a las personas que son blanco de sus ataques. Tipo de conducta. En el tiempo, esto se transforma en una conducta adictiva porque les provoca un placer mórbido el atacar a su víctima. Su camuflaje. El camuflaje le da a una persona con instintos destructivos un sentimiento de poder y superioridad subconsciente. En estudios psicológicos a ejércitos de guerra, se ha demostrado que con camuflaje parcial se vuelven más violentos y actúan con mayor agresividad contra el enemigo. Sociopatía. No es necesario ser un asesino para entrar en la clasificación de malo. Existe la agresión pasiva, como la que se hace desde un ordenador y también puede causar un daño permanente a una víctima. Esparcir un rumor que termina en una calumnia imposible de enmendar. Violentar, causando ansiedad por comer, comer compulsivamente, atracones, bulimia nervosa, anorexia nervosa, sobrepeso u obesidad. Así la víctima utiliza la comida como un medio para recuperar el control perdido en otros aspectos de la vida. Estos son los signos de Russell. Pregunta de Nardo. Se conocen muchos casos de personas que han llegado al suicidio por este tipo de agresiones. Sus actos demuestran alto grado de violencia y de maldad. Razonamiento subjetivo del agresor. Este procesamiento de pensamiento interno del cerebro abarca factores hormonales y de química a nivel cerebral. Así, nos podemos preguntar si el agresor o la persona practicante de la maldad nace o se hace, es decir, es genético o realmente el cambio se produce después y cuáles son los mecanismos cerebrales que intervienen en este proceso. Científicamente, aunque existan antecedentes genéticos, lo que determina la característica perversa del individuo depende más de la circunstancia, experiencia y otros factores externos. El agresor no necesariamente tiene que ser un asesino en serie y tiende a ocupar un cargo para ser reconocido, así como a tener amante, pues tiene un apego inseguro. En el cerebro existen zonas que se ven alteradas a medida que una persona va cometiendo actos crueles.
Es decir, un individuo puede modificar su fisiología cerebral dependiendo de las decisiones que tome, sobre todo si afectan negativamente a otra persona. Ese es el córtex prefrontal y la amígdala. Interviene una parte del cerebro, que es el sistema límbico, donde se registra nuestra capacidad de memoria y nuestras emociones más intensas, como la ira, el miedo, que activan nuestro instinto de supervivencia y otras emociones. La parte más importante del sistema límbico es la amígdala cerebral, que está directamente relacionado con la parte prefrontal del cerebro, lo cual regula nuestras emociones y establece un equilibrio en las decisiones que tomemos de acuerdo a nuestras emociones. En la mente criminal, la parte prefrontal y la amígdala del agresor se encuentran reducidas. Esto significa que sus impulsos y emociones tienen mayor control de él. Así, la mente delictiva tiene menos control sobre sus impulsos y emociones. Eso permanece a lo largo del tiempo, es decir, si se presentan las condiciones, la persona volverá a delinquir. Le desean la muerte a quienes no piensan como ellos y no comparten sus ideas, expertos en mentir y decir solo lo que les conviene. Están dispuestos a hacer la guerra y actúan como si estuvieran en una guerra en contra de su víctima, si no hace lo que ellos quieren. La reducción o atrofia del córtex prefrontal y la amígdala del cerebro de un criminal o de una persona que entra en una escalada de violencia, a su vez que la amígdala también entra en hiperactividad, lo que implica que la persona tenga menos control de sus actos porque se vuelve más impulsiva e insensible al dolor ajeno. Así comienza la conducta antisocial. Las estructuras límbicas, amígdala, formación hipocampal, área septal, corteza prefrontal y circunvolución del cíngulo, modulan fuertemente la agresión a través de sus conexiones con el hipotálamo medial y el lateral. La amígdala nos da la sensibilidad ante sentimientos de los demás, lo que permite la empatía y compartir sentimientos comunes como el amor. Estudios sostienen que la amígdala, a partir del contacto ocular entre la madre y el bebé, interactúa con las áreas de recompensa del cerebro para mejorar el valor apetitivo de los estímulos infantiles, que sirven para incrementar la atención y la capacidad de respuesta de la madre hacia su bebé. El psicópata solo tiene empatía para sí mismo. Un criminal no nace siendo asesino. La conducta delictiva es una combinación del código genético de la parte cerebral y una parte ambiental, como factores sociales, familiares y ambientales que pueden actuar como factores desencadenantes de una conducta delictiva. Por lo general, los criminales comenzaron transgrediendo pequeñas reglas sociales y desafiando el orden establecido. En teoría, una niñez de pobreza o de carencia extrema es un poderoso impulsor para una vida criminal, así como iniciar a temprana edad vida sexual, aunque no siempre es así. El que reciban ejemplo de padres o familiares sobre negocios corruptos los hace psicópatas. Un científico brillante puede tener estos antecedentes y lo que lo hace diferente es que crece rodeado de amor de sus padres y lo torna un ciudadano de bien. Conclusión.
El antisocial cree que puede saltarse la ley vulnerando los derechos de los demás. Al comienzo puede parecer que no está cometiendo un delito, pero a medida que va avanzando en sus fechorías, incrementa el nivel de su osadía y descaro. Son dados a conseguir lamezuelas para que actúen en contra de sus enemigos, aumentando así su nivel de violencia y de ataque sin importar las consecuencias sobre sus víctimas, causando así trastornos alimentarios. Ello conlleva a replantear las políticas públicas de la prevención social de la violencia. ¿De qué le sirve a un niño saber ubicar a Neptuno en el universo si no sabe colocar su rabia en el mundo? Gracias.